que esto es un reto de todo punto de vista, tanto para ustedes como para nosotros. ¿Por qué? Porque tienen que entrar a usar una plataforma. Entonces, a veces el entrar a usar una plataforma no es tan fácil. Tienen que aprender a usar esa plataforma para poder ver sus tareas, o sea, las conferencias, ver todo lo que están. Y después de eso, entonces tienen que poder subir sus tareas para poder ser calificadas y poder ser o sea, evaluadas y poderle dar continuidad a esto. Entonces, es un reto individual. O sea, yo me atrevo y de todo ese montón que al principio se puso y se inscribió, realmente han sido pocos los que han subido su tarea, pero yo pienso que en el transcurso de este tiempo, como dice el doctor José Leonardo, van a estar entrando o sea, en el siguiente módulo algunos, porque se va a dar la oportunidad de que puedan, los que no han completado su tarea, que puedan completar su tarea y todo lo demás. ¿Por qué se pide que ustedes completen su tarea? Entonces, ¿cuáles son las, digamos así, vamos a poner las reglas de esto? Para poder, la idea es que ustedes vayan teniendo sus módulos y una vez que ustedes van haciendo sus tareas, la van subiendo, se van calificando y todo, o sea, y se van evaluando. Al final, usted debe haber tenido por lo menos un 80% de clases presenciales sincrónicas, así como esto, para poder recibir la explicación. Y de repente, si le ha quedado rezagado alguna tareita, alguna cuestión por allí, va a tener oportunidad de poder completar. Cuando ya usted está metido en el curso, entonces poder completar actividades que le han faltado o actividades que ya están, porque al final del curso debe haber completado todas sus actividades. La idea es que se complete en una forma sincrónica con el módulo, porque si usted deja alguna tareita por ahí rezagada de un módulo 2 y aún por el módulo 6 ya no se acuerda de qué fue lo que vimos en el módulo 2. Y así podemos ir explicando poco a poco las cosas en la forma en la que van a ser. Entonces, este primer módulo va a ser como un módulo de práctica, de ver cómo les fue, si lo pudieron hacer, si pudieron ingresar bien, si fue una forma fácil de hacerlo. Por eso es que necesitamos que ustedes deshabiliten sus micrófonos para que podamos tener una retroalimentación, porque nosotros lo tratamos de hacer en una forma y queremos que ustedes nos digan qué tan fácil fue o qué tan difícil fue hacerlo en la forma en que lo tenemos nosotros estructurado. Pues puede ser que ustedes nos den muchas ideas que nosotros podemos hacer para mejorarla, porque fíjense lo importante, no nos importa la cantidad que tengamos en este primer módulo, en este primer proyecto, sino la calidad de las personas que estén, porque esto se va a volver a repetir, se va a seguir repitiendo, y en el segundo proyecto de repente podamos haber mejorado todas las cosas que fueron muletillas que tuvimos en este primer periodo, este primer proyecto, y cuando hagamos el avanzado para ustedes que tomen el inicial, entonces cada vez va a ser un poquitito mejor. Alfredo. Sí, es importante que las tareas que sean realizadas, tanto para conocer exactamente cómo piensan, ¿no? Cómo, al realizar sus tareas podemos más o menos saber el nivel o el conocimiento que nos traen, y obviamente también poder estructurar, ese es básicamente el trabajo de hoy, doctora. Vamos a aclarar, puntualizar y hacer en prosa los conceptos que les mandamos en el vocabulario. Nos sentamos el fin de semana precisamente a trabajar en eso y creo que Alfredo, no, tu volumen está bajo. ¿Algo me escucha? ¿Algo? Sí, ahora está un poquito mejor. Entonces, sí. Muy bien, yo creo que ya hemos esperado bastante. Ya, Alfredo, vamos a comenzar en lo que es. Entonces, nosotros en este primer módulo tuvimos dos actividades. Una de las actividades, la primera actividad que tuvimos en este primer módulo, ¿cuál fue el nombre del módulo y qué es lo que es? Una cosa importante, a nosotros nos interesa que al final todos tengamos un concepto claro de algo. Por eso ustedes van a ver que muchas veces los temas son repetitivos, pero vistos desde otro punto de vista. No es que estamos dando las mismas cosas, sino que lo mismo
se puede ver de diferentes ángulos, de diferentes aspectos, de manera que al final, cuando ya terminemos, entonces usted va a poder ver, va a poder saber y echar cuentitos con el virus de papiloma humano y haberlo visto desde todo punto de vista. Y ser usted entonces un transmisor de conocimientos en lo que es. Este primer módulo, el nombre del módulo era Carcinogénesis del virus del papiloma humano y la historia natural del cáncer de cervix. ¿Por qué este fue el primer módulo? ¿Y por qué comenzamos el primer módulo hablándoles de lo que es el virus de papiloma humano? Porque como todos sabemos, el cáncer cervicouterino se considera una enfermedad de transmisión sexual. Y es una enfermedad de transmisión sexual producida por el virus del papiloma humano en su mayor parte. Nosotros sabemos que un 90%, a veces algunos se van hasta un 95% de cánceres cervicouterinos tienen dentro de su patología un virus de papiloma humano de alto riesgo por lo general. Y que solamente entre un 8 a un 10% son aquellos cánceres que no tienen que ver con virus del papiloma humano, pero es la minoría, no es la mayoría. De manera que nosotros tenemos que estar bien claros de cuáles son las medidas preventivas y de cuáles son las cosas que debemos tratar de prevenir y la forma en la cual debemos prevenir para poder hacerlo. Como objetivo general de este primer módulo teníamos describir el genoma del virus de papiloma humano y su ciclo vital, informar la epidemiología e historia natural del virus del papiloma humano, analizar el mecanismo de carcinogénesis, es decir, cómo se produce el cáncer, relacionar la persistencia viral y las implicaciones clínicas del virus del papiloma humano oncogénico, establecer la asociación del virus del papiloma humano con el cáncer de cervix. Para desarrollar esos objetivos hicimos dos temas. El primer tema, que fue dado por el doctor Alfredo Baitía, él se dedicó a hablar sobre el papilomavirus y su ciclo vital y cuál fue la epidemiología y la historia natural del virus del papiloma. Y en el segundo tema, nosotros hablamos acerca de la asociación del virus del papiloma humano con el cáncer y cuáles eran las implicaciones clínicas del virus del papiloma humano oncogénico. En esa exposición y basándonos en eso, cuál fue el nombre, cuáles fueron los objetivos y cuál fue la exposición virtual que se hizo, entonces nosotros les dejamos a ustedes un artículo que nos pareció sumamente interesante, que es un artículo que vino de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, donde hace un resumen bastante sencillo que puede uno desmenuzarlo tanto como uno quiera aprender. Cuando uno lo ve de principio, uno dice que, ay, si yo, por ejemplo, o sea, las que son tecnólogas, dicen que pero este artículo está como medio pesado para mí. No, si usted lo lee de poquito a poquito y usted lo puede digerir, lo puede analizar y al final de cuentas se puede dar cuenta que es un artículo sumamente sencillo. Y en base a ese artículo, les dejamos entonces a ustedes la primera tarea. Y la primera tarea era buscar la definición de 10 términos que son importantes para nosotros, que todos estemos claros y que manejemos el concepto de los términos, porque si nosotros manejamos el concepto del término, todos estamos hablando de la misma cosa, entonces de ahí en adelante, cuando nosotros hablemos, por ejemplo, de un genoma viral, todos sabemos a qué nos estamos refiriendo con lo que es el término de genoma viral. Y nosotros nos reunimos para poder hacer la explicación de estos temas lo más sencillo posible, lo más claro, y que si ustedes tienen alguna duda en esto, lo podamos resolver. Entonces, eso es lo que vamos a resolver nosotros aquí. Ustedes me ven que yo voy a estar así como medio, porque lo que es el tema que estamos trabajando lo estoy viendo en otra computadora que tengo aquí al lado. Entonces, comenzamos con la definición de los términos. Y comenzamos con la definición del primer término que teníamos, que era lo que es el virus del papiloma humano. ¿Alfredo? Lo pongo para que lo vean. Sí, puede ser la respuesta. Pues. Ajá. Ustedes cada uno debe tener
su respuesta que ustedes dieron Sí. a los temas. O de repente puede ser, Alfredo, ¿sabes qué? Que se los explicas primero para que no se vayan confundiendo con todo lo que está ahí eso, y vamos subiendo. Entonces vamos a hablar primero de lo que es el virus del papiloma humano. Sí, el virus del papiloma humano lo definimos como una partícula pequeña, son pequeños virus con 8.000 pares de bases de ADN, doble cadena, específico de especie, que infectan a células epiteliales y que pueden inducir una amplia variedad de tumores malignos y benignos en el ser humano y en otras especies animales. Muy bien, entonces, ¿qué conceptos tenemos que tener nosotros claros aquí de lo que es el virus del papiloma humano? Primero, el papiloma humano es un virus de DNA, no es un virus de RNA. Ahora mismo estamos hablando de los coronavirus y todo lo demás que son virus de RNA, no. Este es un virus de DNA que tiene una doble cadena. Ahí vamos a ir como sacando los conceptos de cada uno de ellos. Entonces, un virus de DNA de doble cadena, y eso es lo importante, que es específico de la especie. ¿Por qué es esta parte importante? Porque yo me acuerdo que cuando yo era niña, se lo voy a decir de una forma muy anecdótica, yo soy del interior, de un pueblito de Chiriquí, un poquito más abajo de donde es el doctor Beitía, que él es allá de los aristócratas de Tierras Altas. Yo soy de acá del comienzo, de Tierras Bajas, de San Lorenzo. Mi abuela nos decía que cuando que no tocáramos la sangre de la iguana, porque la sangre de la iguana le producía verrugas a uno. Yo le tenía pánico a las iguanas y ver eso, porque la sangre de la iguana me producía verrugas. Todos los virus, o sea, todas las verrugas que uno tiene en el cuerpo y que todos los animales tienen en el cuerpo son virus de papiloma humano. Quiere decir que cuando usted ve una verruga, esa verruga es un virus de papiloma humano. Pero las verrugas son específicas para la especie. Las verrugas no se comparten, o sea, una verruga de un perro no se le va a pegar a un gato, ni una verruga de un gato no se le va a pegar a un humano, ni una verruga de una iguana se le va a pegar a un humano. Igual que las verrugas son específicas para la especie, ellas infectan a células epiteliales. Dentro del cuerpo humano, dentro del ser humano, las verrugas y los virus de papiloma humano son específicos de área, de región. ¿Qué significa eso? Cada virus tiene una región específica en la que va a trabajar. El virus, y hay virus que son, como veíamos en el tema, que son virus que son específicos de mucosas, virus que son específicos de piel, y son los mucosotróficos que decimos, que son específicos de piel, y algunos son mixtos, son virus que pueden estar en la piel y pueden estar en las membranas mucosas. Los virus no se pasan de un lado para otro. No es que usted tiene un virus de papiloma humano en las manos y si usted se rasca otra parte del cuerpo, usted se va a los genitales, ese virus de las manos se le va a pasar a los genitales. No. Por eso es que decimos que hay aproximadamente unas 200, ahora mismo antes se decía 100, se decía 120, ahora se sabe que hay más o menos que entre 200, a veces hasta 225 variedades de virus de papiloma humano que afectan a los seres humanos, tanto hombres como mujeres. Y que de estos, aproximadamente, hay alrededor de 40 variedades de virus que son virus genitales. Entonces nosotros vamos a hablar de los virus de papiloma humano que afectan los genitales de los seres humanos, tanto hombres como mujeres. Y le digo de los seres humanos porque hay virus de papiloma humano que afectan a los niños también. O sea, hablamos de género, hombres y mujeres, que puede ser desde la infancia, incluso intrauterinos, hasta la edad adulta. Entonces este es un concepto que tenemos que quedar bien claro en lo que es la especificidad de virus y especificidad de alteraciones que pueda tener un virus. Entonces ya vimos que todas las verrugas son virus de papiloma,
que tenemos un virus de DNA y que hay virus específicos para piel y para mucosas, y del que nosotros vamos a hablar es un virus específicamente de las mucosas. Y como es un virus específico de las mucosas, entonces puede afectar a los genitales de los seres humanos y a otras partes del cuerpo que también pueden ser susceptibles, como veremos después, porque hay una zona específica que comparten muchas otras membranas mucosas que no solamente tienen que ser los genitales. Otra parte importante en lo que es el virus de papiloma humano es el tema de que ataca en forma indistinta a hombres y a mujeres. No es que el hombre transmite el virus del papiloma y la mujer lo padece. Ese concepto es un concepto que tenemos que quitarnos ese chip. Antes se decía que no es que mi esposo me pegó el virus de papiloma. No. Después vamos a hablar de todas esas cosas. Pero el virus lo padecen los hombres y mujeres y lo transmiten los hombres y mujeres. No es que una enfermedad no es una enfermedad autosómica dominante ligada al sexo, que la transmiten, por ejemplo, como la hemofilia, que la transmite una parte y la padece el otro. No. Lo adquiere el que está susceptible a la transmisión en el momento en que se tenga el virus, en que se ponga en contacto con el virus, y si tiene el virus lo puede transmitir a cualquier otra pareja sexual en la cual entonces pueda tener una actividad. Lo otro también es importante, como dice aquí, que puede inducir una amplia variedad tanto de tumores benignos como de tumores malignos en el ser humano, porque no todos los tumores producidos por el virus del papiloma humano entonces son malignos. Recuerden que cuando nosotros hablamos de tumor o de neoplasia, no significa cáncer. Neoplasia es el término general en la cual se refiere a un tumor. Y el tumor puede ser benigno o puede ser maligno. Podemos tener neoplasias benignas o neoplasias malignas. Entonces, esperen un momentito que mi celular se me trabó, se me cayó y se me trabó y ahora no apaga. Entonces, puede tener una amplia variedad de tumores benignos y además de producir tumores benignos o malignos en el ser humano, puede producir también tumores benignos y malignos en cada especie animal en la cual tenga su virus de papiloma humano. Entonces, vemos acá lo importante es que tenemos que estar claros en a qué virus de papiloma humano nosotros nos vamos a referir. No es a todos los virus de papiloma humano, sino que es al típico de ese virus de ADN de más o menos 8.000 pares de bases de doble cadena que afecta a la especie humana, que infecta células epiteliales, que afecta las membranas mucosas y que puede producir entonces lesiones tanto en hombres como en mujeres. Alfredo, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que tenga alguna duda en esto? Con respecto a si alguien encontró algo diferente o algo... Sí, a ver. Nosotros no queremos mudos en este seminario, en este curso, porque lo que necesitamos es que todos los que están allí estén. Que me lo lean, no tienen que aprendérselo de memoria, o sea, que me lean qué encontraron ustedes en sus cuestiones. A ver, José Leonardo, ¿qué encontraste tú que era el virus de papiloma humano? Aquí es por lo que yo estoy viendo, que me dicen. A ver, ajá. Bueno, no me hagan sacar mi tarea a mí primero, por favor. Sí, porque la tiene fresquita. Dice que la hiciste hoy en la madrugada, así que entonces tiene que tenerla fresquita. Tengo una imagen negra al frente de mi pantalla, Alfredo. ¿Cómo la quito? Ya. Ya, ahora sí. A ver, ¿quién quiere compartir qué encontró del virus de papiloma humano? ¿Quién quiere compartir? ¿Nadie quiere compartir? Marianela, parece que quiere compartirla. A ver, compártela. No, sí. No.
¿Tienes algún comentario con esa definición? Ok. ¿Estás de acuerdo? ¿O estás en desacuerdo? Ok, vamos a poner así. ¿Quién está de acuerdo que levante la manito? Que pongan en su cosa donde dice reacciones. ¿Quién dice que sí, que levante la mano? ¿Quién tiene alguna duda de eso? ¿Quedó lo suficientemente claro de a qué nos estamos refiriendo cuando afectan, o sea, cuando tenemos lo que es el virus de papiloma? ¿Sí? Listo. Sí, suficientemente claro. Hay algo que no estemos. Sigamos, pues entonces. Entonces sigamos. A ver, dale el segundo, Alfredo. Genoma viral. El genoma viral, el virión o el virus, está incluido dentro de una cápside, el virión, o sea, el genoma viral, un virión, dentro de la cápside de proteínas poliédricas sin envoltura con 72 lados. El genoma viral se presenta en una configuración episómica circular con solo una cadena con actividad de transcripción. El genoma se puede dividir en 3 regiones: RR, la región Early y la región Late. Cierren se desactiven el audio. Hay un bebé llorando. Hay un bebé que hay que darle comida. Ay, Dios mío. Ajá. A ver, José Leonardo, ¿qué encontraste del genoma viral? Dime tu tarea, ¿qué encontraste en el genoma viral? La doctora, ¿y usted me quiere hacer sacar mi tarea? Voy a ver dónde la tengo. Entonces, bueno, mientras que José Leonardo lo encuentra, explícales a Alfredo qué es el genoma viral. Básicamente, recuerden que está configurado por una DNA doble cadena. Este genoma se encuentra dentro de una estructura poliédrica de proteínas de 72 lados. Esa estructura, dentro de esa estructura se encuentra la estructura genética del virus. Esa estructura genética, usualmente los textos la catalogan como una estructura circular, totalmente circular. Dentro de esa estructura circular hay diferentes áreas, estas áreas tienen la capacidad de actividad de transcripción. Mira, Alfredo, la próxima vez le ponemos en las respuestas en lo que estamos enseñando. Sí. Ponerle ahí lo que es un genoma, una capsidita de esa para que podamos entonces estar explicando qué es lo que es. Sí, eso es lo que yo tratar de buscar perdón, voy a buscarle la charla, a ver si la tengo por aquí, por lo menos la imagen para que la tengan en su mente. Uso aquí. A ver. Módulo 1, parte. A ver. Aquí sí estoy. Bueno, mientras el doctor Beitia se los encuentra, yo les puedo decir así como manualmente qué es lo que es. El virus es como si fuera es como si fuera o es poliédrico, más o menos así. Entonces, dentro de esa estructura, la parte externa del virus se llama cápside. Esa cápside protege la parte interna, que es donde está la estructura del virus, que está el DNA, que está todo lo demás. Y esa parte adentro, que sería lo que es la comidita del virus, es lo que se llama el genoma viral. ¿Lo ven ahora? Ajá. ¿Ven la imagen? ¿No? ¿Está bien la Sí, no? ajá, sí. ¿Tienes una imagen para que sea el virus entero? Con cápsula. Sí, en vacunas, ahí está la imagen. Ok, ajá. El siguiente módulo. Muy bien. Pero entonces igual es la parte externa, o sea, tiene una parte externa,
que es la cobertura, la envoltura, que es lo que se llama cápside, y la parte interna es esto que el doctor les está enseñando, que es lo que es el genoma viral, que es lo que es diferente en los diferentes tipos de virus. Seguimos, Alfredo, sigue. Sí, cada una de esas estructuras, esas regiones tienen diferentes capacidades de actividad. Entonces, principalmente los virus de alto riesgo o capacidad oncogénica, el E6 y el E7 son los que más actividad tienen con respecto a permanecer y producir daño o lesiones preinvasoras. Pero este es básicamente lo que significa genoma viral. Es un episoma, una estructura circular que se encuentra dentro de la cápside de los virus, una estructura poliédrica. Muy bien. Ajá. Déjame explicarle, antes de pasar, súbeme un poquitito, no, a la pregunta anterior. Ajá. Donde estábamos ahorita, esta parte de acá. Ya vimos el virus, pero ya les explicamos que la parte externa es la cápside, que dentro está esto. Esta estructura redondeada, eso redondeado que está allí, esto es lo que se llama episoma. O sea, esa estructura genómica del virus, que es lo que, o sea, se guarda en el epitelio, es lo que es el episoma. Cuando el virus entra con su cobertura, pero a medida que él entra, la cobertura como que le quita, es como si fuera el novio, ¿sabes? El novio que está conquistando a la muchacha, llega y cuando están en lo mejor, ya dicen, no, la ropa ya no me sirve, entonces vamos al centro de la cosa, entonces vengo, me quito la ropa, porque con ropa es enredado, no es que no pueda, pero es enredado. Entonces me quito la ropa y quedo en bolitas, así, ¿verdad? En pelotitas. Entonces, eso es la parte interna, que es el genoma del virus, que es lo que se va a guardar dentro del núcleo, o sea, dentro de la célula, y es lo que va a producir daño. Porque después ya veremos en lo Pero que... ahora le dejas todo el correo tuyo para tenerte en cuenta para... Claro. Entonces, cuando ya el virus se comienza a replicar, entonces agarra, él sin ropa no puede salir a la calle, no puede salir a invadir otras células. Entonces, así como él se quitó la ropa al entrar a la célula y se queda ahí guardado, cuando él quiere infectar otras células tiene que volver de nuevo a ponerse ropa y entonces produce el desarrollo de esa ropa para producir un virus completo con cápside, que es el que sale a infectar otras células. ¿Alguna pregunta de allí? Ajá. Ahora sí, a ver. Ahora sí no se me olvida. Ah, ¿viste? ¿Te gustó lo que quedaste en pelota, verdad? Clarito. Sí. ¿Te acuerdas cuando se casó? Sí, ¿viste? Ropa por fuera, dice, ya. Vamos a lo que vamos. ¿Algún comentario? ¿Alguien encontró algo diferente? ¿Alguien encontró algo diferente? ¿No? ¿O quieren agregar? Esto es la base de lo que vamos a trabajar, porque si ustedes entienden qué es el virus del papiloma, ya después cuando le hablemos de una cosa y de la otra ya va a ser mucho más fácil. Te seguimos. Ajá. Ok, la tercera palabra era, o el tercer concepto era virus de papiloma humano de bajo riesgo. Lo definimos como aquel virus que tiene bajo riesgo de desarrollar lesiones precancerosas y cáncer debido a la baja capacidad de integrarse al genoma viral, al genoma de la célula huésped. Tiene baja capacidad de integrarse al genoma de la célula huésped. Entonces, ¿cómo podemos explicar esta parte? Suben un poquito la imagen de arriba donde tienes el episoma. Ustedes ven que este virus tiene diferentes partes, que no lo queremos hacer, lo vamos a tratar de hacer como bien sencillito. Diferentes partes. Esto es el virus completo. Cada parte, ustedes ven ahí que cuando dice L1, L2, son las regiones tardías, y cuando estemos acá, estas son las regiones tempranas. O sea, el virus se va desarrollando primero una parte, que son las regiones tempranas, y después va desarrollando otras partes, que son las partes tardías.
estas regiones son diferentes en los diferentes tipos de virus. Y ellos todos tienen E1 y esa es early. En inglés, early es temprana y late es tardía. Esta parte E, que es la parte early, es la primera parte del virus que se vuelve a comenzar a desarrollar cuando él se va a integrar. Después se desarrolla la parte late. Eso es en esta parte de aquí, la codificación. Si el virus es de bajo riesgo, es muy poco probable que desarrolle estas otras dos partes, que es dentro del early, es la 6 y 7, son diferentes regiones. Va a una región de la 1 a la 5, que las tienen todos los virus, son sencillos, los virus de bajo riesgo, todos llegan hasta allí. Y la diferencia entre ese bajo riesgo, alto riesgo, es que el alto riesgo desarrolla estas dos, y estas dos son las que van a ser la parte mala del virus, que son las que tienen la capacidad de integrarse a la célula huésped. Entonces, ¿qué es un virus de bajo riesgo? Que solamente desarrolla estas partes hasta aquí. Y tiene poca capacidad de integrarse. No es que no pueda producir daño, sí puede producir daño, porque si yo tengo el virus sin esta parte de aquí y tengo esta parte y el virus se queda viviendo ahí por mucho tiempo, esto puede producir daño, es muy poco probable. Por eso es que el virus de papiloma humano, el de bajo riesgo, no es que no produzca cáncer, sino que su capacidad es baja para poder desarrollar y poder integrarse al genoma de la célula huésped. Yo me imagino que si nadie tiene ninguna pregunta ni hace ningún comentario es porque estoy siendo súper clarita, digamos. Sí, vamos a decir esta imagen que le va a poner aquí. ¿La ven? Ajá. Se ve perfecto. A ver. No. Se grabó así. Se amplió. Voy a bajar. Esta imagen creo que clarifica un poquito más el concepto que la doctora estaba conversando. ¿La ven ahora? ¿Ah? ¿Ven la imagen? Sí, se ve clarita, Alfredo. Ya se ve muy bien. Sí, entonces el genoma del virus, el DNA, el plásmido tiene dos capacidades. Uno, mantenerse fuera del código genético de la célula huésped, y otro es la capacidad de integrarse al genoma de la célula huésped. Cuando no se integra, usualmente son considerados virus de bajo riesgo. Y estos virus de bajo riesgo, usualmente, como dijo la doctora, no expresan las zonas E6 y E7, sino expresan las otras zonas y se quedan usualmente como plásmidos, no se integran a la célula huésped. Y desarrollan una verruga. Esa producción. Una verruga visible. Visible. ¿Alguien encontró alguna otra información o no está de acuerdo con la definición? ¿O quedó alguna duda con respecto a esta definición? Yo no sé si de repente, doctor, Sí. definitivamente que la mayoría de las definiciones cuando vamos a bajo y alto riesgo se asocian a la capacidad de desarrollar cáncer. Yo de repente lo único que veo es que, por ejemplo, a la hora de revisar, me encontré con algunas definiciones que podían aparecer que decían bajo riesgo es que no desarrolla cáncer, y otras que decían bajo riesgo es que su capacidad de desarrollar de cáncer es más bajo. Entonces, a veces es bueno como que traer ese punto, porque a veces se tergiversa como que no, es que el serotipo de bajo riesgo no desarrolla cáncer, y es un concepto que creo que se preconiza un poco errado. Sería lo que me gustaría comentar. Exactamente, ese comentario es excelente, Leonardo. ¿Por qué? Porque el bajo riesgo, recuerden que nosotros estamos hablando de cáncer genital.
porque muchas veces un virus que para genitales es de bajo riesgo, para otra área del cuerpo es de alto riesgo. O sea, produce cáncer muy fácilmente. Por ejemplo, un ejemplo típico de esto es el virus 11. El virus 11 en el área genital es de bajo riesgo, produce solamente verrugas hacia genitales, pero en el área es el área respiratoria baja, para lo que es todo lo que es laringe y cáncer de pulmón, el virus 11 es un virus de alto riesgo, se integra a la célula porque dependiendo es de la afinidad que el virus tenga por un tejido específico, por una zona específica. Entonces, recuerden que no pensemos en fuera, estamos pensando en el área genital. Y efectivamente, como les dijimos hace un rato, el tema de que el virus permanezca como un episoma en la parte externa de la célula no significa que no pueda producir cáncer. Sí puede producirlo, pero la probabilidad de que pueda desarrollar un cáncer genital es muy baja. Es muy baja. Entonces, esos son los casos, por ejemplo, de que de repente un virus 11 puede estar asociado y lo encuentras en una biopsia de un carcinoma in situ, un invasor. Y uno dice, pero si uno dice que ese es bajo riesgo, no, es que la probabilidad es menos. Y entonces allí mismo, como el doctor lo ha dicho, ha explicado, del virus de alto riesgo. El virus de alto riesgo es que llega, se activa, él permanece como si fuese un episoma fuera del núcleo del cromosoma de la célula huésped, pero en algún momento de la vida, porque se presente un cofactor, porque produce algún tipo de alteración, tiene la capacidad de que él sí puede desarrollar la parte 6 y 7, y la parte 6 y 7 es lo que le va a permitir integrarse a la célula huésped. Una vez que se integra a los cromosomas de la célula huésped, el virus toma el gobierno de la parte genética de esa célula huésped, agarra el motor de la célula huésped, se produce, hace para producir su propio genoma, crea mutaciones, esas mutaciones entonces permanecen dentro de esa célula huésped, y cuando esa célula huésped se sigue replicando, va a replicar una célula con un DNA mutado, un DNA que es una integración entre el DNA del virus de alto riesgo y el DNA del huésped, y entonces comienza a reproducir células mutadas. Y esas células mutadas son las que van a producir lesiones precancerosas y que van a poder desarrollar en un momento determinado un cáncer del cuello del útero. ¿Estamos claritos? Sí. Ajá. Sí, ese tema lo tocamos el sábado, doctora, y es importante. Por ejemplo, en condilomatosis genital, uno sabe que el 90% es provocado por los tipos 6 y 11 a nivel mundial, 90% de condilomatosis genital, pero también se desarrollan una pequeña proporción de cáncer, que tienen una pequeña capacidad de producir cáncer de esos genotipos, pero una extremadamente pequeña, pero al final, en general, el concepto es que, por eso, José Leonardo, es importante que el concepto en general tenga que decir que no se produce cáncer, ¿no? O sea, normalmente a nivel mundial lo consideramos de ese tipo, tienen una baja o casi ninguna posibilidad de producir cáncer, pero sí, existe una pequeña, pero como concepto es importante que quede aquí que debido a la baja capacidad tienen un bajo riesgo de desarrollar lesiones precancerosas y cáncer. Estamos hablando de los conceptos, ¿no? Pero obviamente dentro de los conceptos hay excepciones, y esta es una de las excepciones importantes que hay que recalcar. En medicina eso es así. Bien. A ver cómo hago. El siguiente concepto, a ver, es virus de papiloma humano. ¿Lo ves? Sí. Ajá. Virus de papiloma humano, perdón. De alto riesgo, ya lo explicamos. Híjole. Iríamos a las fases del ciclo de vida del VPH. Sí, el virus de papiloma humano de bajo riesgo ya. Acá está el virus de papiloma humano de alto riesgo. 4.
4. 1. El virus del papiloma humano. 4. No sé qué pasa con esto. Debe ser que la imagen. El virus del papiloma humano de alto riesgo es aquel que tiene la capacidad de desarrollar lesiones precancerosas y cáncer al integrarse y producir mutaciones en el genoma de la célula huésped, promoviendo su capacidad de inmortalización. Eso es lo que acabamos de explicar ahora mismo. ¿Alguna pregunta del auditorio? Algo que no quedó claro con respecto a la definición específica. Estamos bien clarito de lo que es el concepto de integrarse o no integrarse al DNA de la célula huésped. Porque de aquí en adelante, cada vez que hagamos, o sea, que nos refiramos a eso, yo voy a estar que usted tan súper bien pilado, así que entonces nada más como por encimita. Sí. Entonces vamos con la fase del ciclo de vida del papiloma humano. Ok. Las fases del ciclo de vida del papiloma humano. Las fases del ciclo de vida son entrada del virus, infección viral productiva y contención por parte del huésped. Entonces, en ese, busca la imagen donde está toda la pantallita. Mira, eso ya es, como dice, estamos haciendo ensayo y error. Ya sabemos que para la próxima vez, cuando queramos desarrollar algo, entonces se lo ponemos dentro de lo que es la imagen para podérselas explicar. Sí. Pero es una forma bien sencilla. Vamos a ponerlo así. ¿Cuáles son las fases del virus? Pónganse que esto es la membrana. Entonces, al tener la membrana, el virus entra. Déjenme ver si yo encuentro por aquí dice, se necesita que haya una fisura o una abertura en la membrana para poder entrar. Ajá, yo lo tengo en esta forma. Lo voy a poner aquí. Tengo un libro. Sí, ya lo tiene. Si no, yo lo tengo aquí. Y yo se lo pongo. A ver, aquí está una. Esa misma, esa me encanta. Entonces, este es el epitelio. Para que el virus entre, se necesita que haya una disrupción del epitelio, que haya una pequeña fisurita, que haya una peladura, que haya una cortadura, que haya alguna alteración en el epitelio. Una cosa importante, para adquirir el virus del papiloma humano se necesita, no tiene que ser muchos contactos, puede ser que solamente con un contacto con virus del papiloma humano, si la carga viral es adecuada, es suficiente, y la susceptibilidad del huésped está bien, entonces el virus puede entrar. Aquí tenemos, y la primera parte de eso sería entonces la entrada del virus. Ustedes ven que el virus anda por allí, aquí ahí está parqueando, entra, y una vez que entra dentro de la célula, estas son las diferentes capas del epitelio. Esta es la capa superficial y aquí está la capa basal. Ya en una forma un poquitito más así, debajo de esta capa basal hay unas células que se llaman células de reserva. De esta capa sí se basan en unas células de reserva, que después lo oirán y cuando lean de repente lo están. En esas células de reserva es donde se producen los cambios para desarrollar una lesión precancerosa. Pero vamos a irnos no tan allá, vamos a hacerlo súper sencillo. El virus llega, entra, aquí está haciendo una analogía con lo que le dije hace un rato, él estaba en la fiesta, se encontró una buena muchacha, viene y entra, y cuando entra ahí medio que la convenció, la muchacha se decidió que sí, entró, viene y pasó por todas las partes que tiene que pasar, se quitó la ropa, porque se quitó la cubierta, la cápside la dejó afuera, y estando allí cuando ya está dentro,
dice que llega hacia las capas parabasales, pasa a lo superficial, las capas intermedias, llega a las capas parabasales y llegó hasta el fondo. Ese como quien dice que la puntita nada más mentira, llegó hasta el fondo. Y una vez que llega al fondo, que es en las capas basales del epitelio, entonces allí él se queda. Y se queda parqueando, echando cuentitos, viene y decide, y que vean que yo soy un virus de bajo riesgo, así que generalmente yo para qué me voy a mortificar en eso, quedo como un episoma fuera del núcleo de la célula, y puedo vivir ahí mucho tiempo, que eso nos va a dar a nosotros esto mismo, el concepto que sigue. Puedo vivir ahí algún tiempo, puedo estar allí un rato, y establezco una latencia, que va a ser lo que vamos a explicar ahora, y estamos allí. O sea, él hizo una invasión, hizo una penetración y llegó a la capa basal de la célula. En la capa basal de la célula y en las capas parabasales, estas células aquí se llaman queratinocitos. En estas capas, que son los queratinocitos, existen unas células que se llaman células de Langerhans, que son las células presentadoras de antígeno. Estas células están allí y ante cualquier agresión de cualquier virus o cualquier otra cosa, entonces ellas presentan ese virus al sistema inmunológico y el sistema inmunológico se defiende. Pero fíjense qué interesante, que este virus, estando aquí en las capas basales, se queda allí inadvertido. Las células de Langerhans de los queratinocitos no lo detectan, no lo ven, no lo presentan al sistema inmunológico, de manera que no hay una respuesta inmunológica inmediata contra el virus. Y eso es lo que da la oportunidad de que el virus puede permanecer allí durante muchísimo tiempo, muchísimos años a veces, o de repente puede ser que este virus es como que el que dice que no, yo voy aquí, esta muchacha como que no me gustó, mal polvo, voy y subo y me voy, y voy a buscar otra, entonces comienzo a replicarme, me replico, agarro de nuevo, busco mi ropa en los queratinocitos, salgo, me voy y ya tengo cápside que me está cubriendo en la parte interna del genoma, y entonces voy a buscar otro, y voy a buscar otra célula, y así voy. Y esa es la primera fase de la reproducción del virus, que es la fase productiva. El virus llega, estoy allí, parqueo un rato, sigo reproduciendo, me voy a buscar más células, echo más viriones a la calle y comienzo a buscar más células. Y eso hace que la parte externa aparezcan las verrugas, que son la primera manifestación clínica de una infección viral productiva. Pero por eso es que ustedes ven que al principio las personas se estresan porque le sale una verruguita, va y usted le pone un tratamiento y se le cae y le vuelve a salir otra verruguita y está, porque el virus está activo hasta que llega un momento en que él ya como que se aburre y entonces dice que bueno, pues mira, entonces vamos a quedar un rato tranquilo. Y entonces se queda en esta parte de aquí. O simplemente el sistema inmunológico en las partes superiores sí lo capta, y sí, cuando ya está vestido, entonces sí lo capta, y el sistema inmunológico entonces comienza a prepararse y a defenderse para que en una nueva manifestación, una nueva invasión, ya no se presente. Alfredo, no sé si quieres agregar algo. ¿Quedó clarito? Sí. ¿Hay alguna pregunta con respecto al ciclo vital del virus de papiloma humano, las fases principalmente? Esto es importante porque esto va a definir básicamente el grado de oncogenicidad de los virus, y más si tienen la capacidad viral de integrarse al DNA del virus al huésped. Entonces, si se dan cuenta, en la gráfica, el episoma viral entra al núcleo de la célula huésped, no lo destruye, sino que entra y se mantiene allí. Y si ese episoma o genoma viral se integra a la célula huésped, entonces sí tiene la capacidad de producir
disregulación celular, displasias o alteraciones celulares, que es lo que vamos a explicar. Otra parte de los virus, si son captados por el sistema inmunológico, el sistema inmunológico los elimina, como dijo la doctora, sin ningún problema. Los podemos eliminar, y eso es otra charla que tenemos, cómo los elimina, pero siempre y cuando se expongan en las capas parabasales o superficiales al sistema inmunológico. Porque en las capas basales permanece como chispeando el sistema inmunológico, no llega principalmente a producir anticuerpos ni nada por el estilo en contra de esos virus, sino que se chispea el sistema inmunológico y se mantiene allá por muchos años. Eso es importante. A ver, sí. Entonces, una consulta. Sí. Ajá. Sí, quiero hacer una consulta. Las fases del ciclo de vida que salían, por ejemplo, en el PDF que ustedes nos dieron, según lo que ustedes explicaron, por ejemplo, yo había puesto lo de la infección, ensamblaje del virión, que esa sería como la entrada del mismo virus a la célula, ¿verdad? Entonces acá después salía mantenimiento del genoma y fase proliferativa. Ahí el mantenimiento del genoma vendría siendo como la parte de la latencia. Por ejemplo, que el cuerpo mantiene el mismo genoma del virus. O sea, lo mantiene ahí dormido, por decirlo así, no sé. Exacto, y entonces ya la parte, lo que es la parte de la fase proliferativa, viene siendo lo que es ya la parte productiva del virus, y cuando ellos ponen amplificación del genoma y síntesis de los viriones, no sé si todavía lo... En esto, es esta parte. Es la parte de la amplificación del genoma, entraría como parte productiva. Ok, y ya lo que es la contención por parte del huésped, si no... Muy bien, entonces... bájamelo un poquitín, Alfredo. En esta parte. Esta imagen. A ver, entonces, ¿ven esta diapositiva? No. Esa, sí, Sí la ven. Entonces, vamos a tratar de... Esta es una gráfica muy... obviamente, si hay infección o inoculación del virus, ya sea por relaciones sexuales penetrativas o no penetrativas, o por contacto piel con piel, hay una infección asintomática, que eso es lo que estábamos hablando con respecto a que se mantiene como un periodo latente. Sin embargo, eso puede tardar de hasta 8 meses usualmente. Puede haber una primera lesión, hablando de arrugas, pero el sistema inmune usualmente puede producir actividad siempre y cuando capte los virus y pueda producir anticuerpos o las células NK puedan eliminarlos activamente. Eso puede ocurrir hasta después de 3 o 6 meses de sistema inmune. Y posteriormente, en realidad, la respuesta inmune es un tipo de contención del huésped, tratando de eliminar. Puede ocurrir varias cosas. Usualmente lo que ocurre es que se mantiene ese virus ahí en su cuerpo de una manera persistente, o que el sistema inmunológico, en la mayoría de las veces, el 90% de las veces, puede eliminar esa infección. Pero básicamente es básicamente la contención del huésped, es que el sistema inmunológico pueda aclarar el virus. Pero hay una parte de esos virus que no se van a aclarar, sino que se mantienen en la paciente, y eso se llama enfermedad persistente. Entonces, ¿qué podemos ponerle en esta parte de acá? En esta parte de aquí sería la inoculación. En esa parte tenemos la inoculación. Una vez que ocurre la inoculación en esta parte, ponme la otra grafiquita, Alfredo, la que pusiste hace un ratito, esta. Ahí está, estamos con la inoculación. El virus se pone en contacto con el tejido con erosión y entra. Una vez que el virus entra, ponme la arribita ahora, viene lo que sería la infección asintomática, o sea, el virus entra aquí, él entró y llegó a la capa basal. En esta parte, nosotros tendríamos lo que sería, que estaría en lo que es inoculación y llegar a la capa basal. Una vez que llega a la capa basal, ahí nosotros podemos decir, nosotros decimos, bueno, ¿cuándo es el periodo de inoculación? Y que ese sería lo que es el periodo de latencia, si uno lo puede decir allí, una latencia temprana antes de que se presente la primera manifestación clínica.
Después de allí, una vez que llega, entonces puede venir la primera manifestación clínica. Este periodo de aquí dijimos que era más o menos de 1 a 8 meses. Hay algunas personas que apenas tienen la manifestación su sistema inmunológico está deprimido y pueden hacer la primera lesión casi enseguida. Pero regularmente esto demora entre 1 a 8 meses, en las cuales el virus está aquí y comienza entonces a tener la replicación activa. Y se presenta la primera lesión, que sería la verruga, una verruga externa, una verruga que se ve. En esa primera, súbelo, en esa primera verruga que ya salió, se replicó, agarró, se puso cápside, se vistió y cogió el otro, aparece la fase, la parte productiva, ¿no? Esta, aquí aparece, esta es una infección asintomática. Entonces aparece la primera lesión. Y en esa primera lesión, una vez que comienza a ver la primera lesión, el crecimiento es activo, o sea, es activo aquí, y eso dura más o menos entre 3 a 6 meses. Acuérdense que en ese crecimiento activo, yo les dije que en la parte de las células basales y parabasales, que es lo que están los queratinocitos, allí las células de Langerhans no presentan, el virus no se ve, pero cuando él ya sube hacia la parte intermedia y se va hacia la parte de arriba, o sea, cuando él ya pasa aquí y se va arriba, ya el sistema inmunológico de la persona lo capta. ¿Por qué? Porque ya aquí él tiene que comenzar a ponerse ropa. Mientras él está desnudo, que es solamente genoma viral, el sistema inmunológico no lo capta. Pero él comienza a vestirse en las células superficiales, intermedias y en las células superficiales. Y al tener cápside nuevamente y vestirse, entonces ahí el sistema inmunológico lo capta. Y al captarlo al sistema inmunológico, entonces comienza a producir anticuerpos contra ese virus de papiloma humano. Ponte hacia abajo. Y al desarrollar anticuerpos, entonces quedamos aquí. Viene lo que es la respuesta inmune, o sea, ya pasé por la parte, yo estaba abajo, pero comencé a subir, pasé por la parte del sistema, de la parte intermedia, pasé a las células superficiales, salí y ya hubo una respuesta inmune. Esta es una respuesta inmune celular, porque la respuesta inmune innata no la tuve. Entonces, esa primera respuesta inmune innata que hace mi organismo, las células de Langerhans no la hicieron. Pero cuando ya llega a la superficie, la segunda respuesta inmune, que sería la respuesta inmune celular, entonces allí sí lo capta. De manera que cuando el virus vuelve a infectar otra parte, que es más o menos entre los 3 a 6 meses siguientes, entonces el cuerpo ya comienza a contener el virus y le comienza a poner una barrera. Y entonces, en un estadio tardío, ya yo tengo el virus, así como ustedes me ven a mí atrás, y el sistema inmunológico pone una barrera. Entonces, en esa barrera ocurre, dependiendo de la capacidad de esa barrera de actuar contra mí que estoy atrás, puede ser que esa barrera me bloquee por completo y que no me vea, así como ustedes me ven. Y el virus lo elimina, el sistema inmunológico, al 100% del tejido. Y al eliminarlo al 100% ocurre lo que se llama el aclaramiento. Se aclara, el cuerpo, el sistema inmune celular lo aclaró, lo desarrolló, o sea, lo dictó. Yo no dejo que ese virus salga. Pero resulta que el sistema inmunológico mío está así, en 3,2, y yo estoy atrás. Y allí me veo. Y entonces en ese verme puede ser que yo me vaya asomando así, y al asomarme el sistema inmunológico está ahí como medio, pero puedo tener una enfermedad persistente. Una persistente que permanezca allí, en esa parte, y que de repente, y mi sistema inmunológico que está ahí más o menos como que sí que no, lo mantiene ahí persistente, están allí. Pero puede ser que el sistema inmunológico por algún cofactor existente se cae y yo estoy allí y vuelvo a presentar una enfermedad clínica. Y entonces el paciente viene y que, doctora, yo tenía como 6 meses que no me apareció una verruga y resulta que me volvió a salir una verruga.
ese que mi esposo o mi esposa me están quemando de nuevo. No, simplemente que lo tenías ahí, o sea, el sistema inmunológico estaba allí, estaba como tratando de atajarlo, pero llegó un momento en que tuve una gripe muy fuerte, en que me dio COVID, en que me pasó algo y el sistema inmunológico hizo de que, entonces yo estaba allí y ¿qué hace el virus? Si yo estoy allí y me dejan, entonces vuelvo nuevamente a presentarme y desarrollo el virus. Entonces ahí están los dos conceptos que siguen, que es en lo que sería el desarrollo del virus. Sí, el siguiente concepto es la latencia viral. Y es básicamente la presencia del genoma viral o episoma dentro del núcleo de la célula morfológicamente normal. Latencia viral es la presencia del genoma viral o episoma dentro del núcleo de las células morfológicamente normales. ¿Qué sería en esta parte de allí? O sea, la célula es normal. Entonces, yo puedo estar aquí, mi célula está normal, yo afuera, la célula está bien, no pasa nada, no hay ninguna cuestión, pero el virus está aquí. Él sigue viviendo allí, sigue viviendo en las capas basales de la célula, donde el sistema inmunológico no lo ve, y él vive allí durante mucho tiempo. Y está latente. Entonces, este concepto de latencia es lo que explica que de repente una paciente viene y me dice, doctora, mi esposo se murió hace 15 años. ¿Cómo es posible que a mí me salga ahora un virus de papiloma? Yo no puedo tener un virus de papiloma. Entonces, ¿qué sucede? Que puede ser que la pareja esa que tuvo hace 10 años le dejó un recuerdito, ese recuerdito quedó en las células basales y por alguna razón el sistema inmunológico perdió su capacidad de defensa y esas células basales comienzan a ver una replicación activa y comienza a presentarse la manifestación viral. Esa es una parte de lo que sería la latencia, que está asociada primero a una nueva enfermedad productiva si comienza a desarrollarse o a una progresión si se sigue desarrollando después. Este concepto quedó claro. ¿Alguien tiene alguna duda? El episoma del virus está dentro del núcleo de una célula morfológicamente normal y se mantiene allí, evitando el sistema inmunológico por mucho tiempo. Y el otro concepto que está allí en esa misma imagen es el aclaramiento del virus. El concepto que teníamos antes de que la persona, o sea, como yo les decía, cuando yo comencé a trabajar colposcopía hace, ni me pregunten cuántos años, pues hace bastante. Uno decía, yo sufro de virus de papiloma humano. Y las personas venían así como que era un estigma, te dio virus de papiloma humano y tú sufres de virus de papiloma humano. Pero con el nuevo desarrollo de los conceptos a nivel de virus de papiloma, nos dice que existe el concepto de aclaramiento viral. El aclaramiento viral se refiere a la capacidad del sistema inmunológico de la célula huésped o del ser, de la persona huésped, de eliminar al 100% el virus de su sistema inmunológico, o sea, de su cuerpo. Y la capacidad de existir un aclaramiento del 100%. Entonces, ¿qué cosas están relacionadas con el aclaramiento? Primero, la edad. Es lo primero. Primero, edad. Segundo, la carga viral, que hubo la que están. Tercero, la presencia o no de algún disruptor. Es lo que se llama ahorita en términos muy bonitos, de que un disruptor epigenético. O sea, algo en el entorno, algo en el sistema que produzca que haya alteración. Los virus de bajo riesgo, recuerden que todos estos conceptos van pegaditos unos al otro. El virus de bajo riesgo era el que el episoma se mantenía fuera del núcleo de la célula, fuera del cromosoma de la célula y que no se integraba. Entonces, ese virus de bajo riesgo
es muy fácil de eliminar. Se elimina casi al 100%. Ellos llegan, parquean un rato, y cuando lo parquean ahí, el sistema inmunológico le dice que, tú no eres de esta fiesta, vete, ya, y lo elimina. Y el virus de alto riesgo llega, puede permanecer como un episoma. Si es de muy alto riesgo y se presentan alteraciones, puede integrarse y puede producir mutaciones y seguir. Pero en el caso del aclaramiento del virus, se observa que cuando la persona adquiere la infección hasta los primeros 2 a 3 años, el sistema inmunológico lucha y pelea muy fuerte para eliminar el virus. Y en esos virus de bajo riesgo que tienen poca capacidad de integrarse, el sistema inmunológico los elimina al 100%. Y entre más joven es la persona, mejor sistema inmunológico tiene. Entre más edad tiene la persona, menor efecto inmunológico tiene, y es muy probable que el virus se mantenga y puede desarrollar lesiones precancerosas. Entonces, por eso es que existe de ahí los otros conceptos de que no se le hace tipificación para virus de papiloma a las niñas antes de los 21 años, ni antes de los 25 años, que no se le hace Papá Nicolau a las niñas antes de los 21 años, porque el virus de papiloma va a estar allí. Si ese es el despertar sexual, es la búsqueda, es el que a mí no me pasa, pero yo soy virgen, yo nada más hago jueguitos por fuera, pero yo no tengo penetración, o sea que yo soy virgen. Pero el que esté libre de culpa que tira la primera piedra, ese despertar sexual, eso es saber el mundo en que estamos viviendo. Las hormonas están, tanto femeninas como masculinas, a lo máximo. Y si no es juego sexual, contacto, pene, vulva o genital, es el contacto sexual, las manitos. Es manito, jueguito de manito, ¿sí? Entonces, no se requiere penetración para que ocurra una infección de virus de papiloma humano. Solamente con que haya contacto genital y contacto piel a piel para que se produzca la infección. Entonces, ¿qué pasa? Que en la mayor parte de las niñas, de las adolescentes menores de 25 años, menores de 30 años, el virus de papiloma humano es eliminado al 100% en una forma espontánea, haga usted lo que haga o deje de hacer lo que tenga que hacer. Y ese es el concepto de aclaramiento del virus. Por eso no se comienza a hacer tratamiento, y eso de hacerle un Papá Nicolau a una muchachita de 15 años o 18 años, a menos que esa muchachita se haya acostado con la mitad del barrio o que tenga 80 parejas sexuales, que mija. Ese, como dijo una vez Rosa María Britton, dice, ¿usted cuántas parejas sexuales tiene? Le preguntaron en una entrevista, que nunca se me olvida, y la muchachita dijo que bueno, yo he tenido como 10 parejas sexuales, tenía 16 años. Y Rosa María Britton le dice que mija, cobra. O sea, cobra, lo estás dando gratis, cobra por lo menos para que le saques provecho. Entonces, esa es la realidad del mundo actual. De manera que esa paciente puede aclarar ese virus, puede eliminarlo, puede sacarlo, puede ser que se vaya, pero puede suceder que ella se vuelva a reinfectar por el mismo virus si se pone en contacto con el mismo virus en otra ocasión. O sea, que ella se puede reinfectar tantas veces se ponga en contacto con el virus y lo puede eliminar tantas veces se pueda reinfectar con el virus, hasta que tenga la mala suerte de que le peguen un virus 16, un virus 18, y eso sí ya son bravos de Boston, y que es un poquitito más difícil. ¿Alfredo? Sí. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Alguien encontró algo diferente? ¿Alguien que no comprenda el concepto de aclaramiento viral? Nos falta media hora, doctora, ¿yo? Sí, no, ya estamos terminando, ya nada más falta progresión y la fase de progresión, y terminamos las preguntas y ya, ¿estamos listos? Sí. Es importante es que los conceptos queden claros porque, bueno, y estamos avanzando con el siguiente módulo también, porque estamos adelantando los módulos, porque en realidad no teníamos que hablar de esto en este módulo, pero creo que
es una buena introducción para el siguiente, así van a tener una idea más clara de lo que son vacunas y obviamente más del ciclo vital del virus del papiloma humano. Entonces, el siguiente concepto es persistencia viral. La persistencia viral es la presencia del genoma del virus del papiloma humano en el núcleo de la célula huésped por largo tiempo, debido a que el sistema inmune no consigue eliminar. En el primero está dentro de la célula, dentro del núcleo, pero el sistema inmune lo elimina. Puede erradicar al 100% el aclaramiento viral, sin embargo, la persistencia viral, el sistema inmune no lo consigue eliminar. Los conceptos de cómo el sistema inmune puede aclarar esos virus están en el siguiente módulo, doctora, pero creo que usted lo explicó bastante bien. Persistencia viral, entonces, sería el genoma del virus del papiloma humano que está ahí durante mucho tiempo y que el sistema inmune no lo logra eliminar. La progresión viral también creo que fue dada. La progresión viral sería los virus del papiloma humano con proteínas oncogenéticas, E6 y E7, pueden romper los cromosomas de las células huésped. En estos sitios de ruptura ocurre una integración del E6 y E7 al genoma viral, al genoma de la célula huésped de ser. Esta integración produce mutaciones al genoma de la célula huésped. Esta integración produce mutaciones permanentes que se replican con cada mitosis celular subsiguiente y produce la progresión de la enfermedad, o sea, de la infección del virus del papiloma humano a displasia leve o NIC1, neoplasia NIC2 o NIC3, displasia moderada, displasia severa o carcinoma in situ o carcinoma invasor. Es básicamente que aquellos tipos de virus papiloma humano que tengan las proteínas oncogénicas E6 y E7 y que sean expresadas, tengan la capacidad de romper o ingresar o integrarse al genoma de la célula huésped, produzca mutaciones permanentes, lo cual provoca replicaciones mitóticas o replicación celular desordenada, una forma que no tiene, la muerte celular programada no se da, y entonces definitivamente hay una disregulación celular y obviamente la capacidad de producir displasia, que sería eso, la disminución de displasia. La replicación desordenada y no controlada de células epiteliales, provocadas obviamente por el virus del papiloma humano de alto riesgo. Y ese es otro concepto importante, que los virus del papiloma humano de alto riesgo, si están presentes en la paciente, uno de los principales factores de riesgo que los hace ser más oncogénicos o que se vayan más hacia la producción de lesiones premalignas y malignas es que persistan mucho tiempo en la paciente. O sea, la persistencia viral de esos virus se mantenga mucho tiempo en la paciente, tiene más posibilidades en el tiempo de producir daño o enfermedad. Eso es otro concepto extremadamente importante que ha cambiado en los últimos años. Ajá. ¿Quedó claro ese concepto de progresión viral? Es de la infección del virus del papiloma humano, puede progresar o no todos van a progresar, probablemente una pequeña proporción, pero tienen la capacidad de progresar a lesiones premalignas o malignas en el tiempo. Y eso lo vamos a conversar posteriormente. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta? Muy bien. Entonces, aquí ustedes lo ven en la imagen que le... ponen la otra imagen. Fase de progresión del cáncer cervical.
Sí, esa se tuvo dura. No, está sencillo. Mira, ¿cómo se pasa esto? Es que en esto yo siempre creo que la enseñanza es que tú asocias las cosas con algo. Sí. ¿Te recuerdan que hace un rato teníamos y decíamos que el virus que teníamos la célula y que el virus estaba por fuera de lo que sería el cromosoma de la célula? Entonces, pongámoslo así, de repente el virus se cansó de ser un episoma, pero es importante, ese virus que está allí debe tener capacidad de desarrollar regiones E6 y E7. O sea que tiene que ser un virus de alto riesgo. Entonces, esa región E6 y E7 se acerca al cromosoma de la célula huésped, se acerca al cromosoma de la célula y comienza como a enamorarlo, tú sabes, comienza como a enamorarlo así, y el cromosoma de la célula de huésped viene y ¿qué hace? Viene y se va como relajando, lo enamoró bien, y que ese virus me gusta, ese virus de verdad que está pretty, tú sabes una cosa, yo le voy a abrir la puerta. Entonces viene la célula y hace así. ¿Y qué hace el virus? Viene y hace así. Y se mete. Y una vez que se mete y ya engarza la célula, ya no hay forma de que ya estás conseguida. Y una vez que estoy conseguida, entonces agarro tu sistema motor de producción de más células y de más genes para poder replicarme yo. Pero no es lo mismo un virus así, sencillo, a una célula así. Cuando el virus y la célula están así, lo que se forma de eso no es bueno, no está bien, no es ni virus de papiloma, ni es célula normal. Entonces se forma esto así. Y eso así causa disrupción. Fíjense que no está unido, no está clarito, no es una cosa, no es la otra, sino que está así. Y eso así es lo que la célula esta va a seguir replicando. De forma mutaciones, forma cosas diferentes, cosas raras, cosas que la célula no sirve, es una célula que está dañada, una célula que no se puede morir. Por eso es que dicen que favorece la inmortalidad de la célula, no tiene una apoptosis celular, sino que comienza a multiplicarse, a desarrollar estas células, y en la cantidad que se desarrollen estas células, entonces se va a producir una lesión precancerosa o un cáncer. Si la lesión llega aquí, ustedes ven, persistió y la otra se aclaró. Ese que persistió puede producir una lesión precancerosa que puede ser un NIC3. Y ese NIC3 puede avanzar a un CA in situ, y ese CA in situ puede avanzar a una invasión. Lo importante de esto es que aun cuando tengamos ya esa mutación, recuerden que en esa mutación esa célula no está en capa basal, no está en capa parabasal. Ya esa célula está en capa intermedia, salió, y es una célula que ya tiene ropa, o sea, una célula que ya, dice, una unión celular, un núcleo, un genoma celular con virus que va a coger una ropa, y esa célula mala, esa célula dañada, que ahora sí tiene ropa, entonces sí es captada por el sistema inmunológico celular. Entonces, por eso es que el NIC3, a pesar de ser NIC3, puede regresar y puede irse hacia un NIC2, o puede irse y regresar hasta un NIC1, y puede irse y regresar hasta una célula normal. Y puede ser eliminada la lesión por el sistema inmunológico. Y también puede ser que todas ellas puedan regresar, así como progresan, pueden regresar a una célula menor. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si ese NIC3 persiste, ustedes lo ven aquí que puede persistir o puede regresar. Si ese NIC3 regresa, no pasa nada, se quitó la infección, o volvió a ser un NIC2, un NIC1 y no pasa nada. Pero si ese NIC3 persiste dentro del núcleo de la célula,
entonces puede progresar a un C in situ y ese in situ entonces invadir. Entonces, esas son las fases de progresión de cáncer cervical. 1. IVPH persistente puede llegar a una lesión de alto grado. Esa lesión de alto grado puede persistir, puede desarrollarse un CA in situ y ese CA in situ puede desarrollar una invasión. Entonces, esa es la historia natural del virus del papiloma humano y la fase de progresión del cáncer cervical hasta de que un VPH persistente llegue a un carcinoma de cervix invasor. Y ¿Alguna pregunta? Para tener claro los conceptos, el virus del papiloma humano de alto riesgo, ya sea división 18 o del panel de alto riesgo, persiste y puede llegar a producir enfermedad que sería la displasia severa o NIC3, que se encuentra acá en una pequeña proporción. En ese cuadrito triangular que está acá arriba, pequeño, puede persistir y progresar a un NIC3, ¿ok? En realidad persistió y después progresó a NIC3. El NIC3 en 10 años o persiste solito, o sea, se mantiene como NIC3 durante 10 años, la paciente se mantiene como NIC3, o puede regresar como la doctora dijo, o puede curarse la paciente con su sistema inmunológico, también puede curarse en menor proporción, pero se curan, y se dan cuenta acá abajo en la gráfica. Pero la progresión del NIC3 es a cáncer invasor. Es un concepto muy importante. Progresión a invasión. O sea, son términos que se relacionan, pero no significan lo mismo. Porque progresión es de displasia severa, progresa a carcinoma invasor en 10 años, de un 30 a un 50% probablemente. En 30 años puede tener la mitad de posibilidades de progresar a invasión. Esto sí es importante y que quede claro. Obviamente, a la primera probablemente no van a comprender. Está como duro. ¿Con Sí. qué se come eso? Pero Sí. eso lo vamos a ir viendo y dándole. Repitiéndolo, sí. Porque este es nuestro trabajo de todos los días. Ajá. Esto es lo que vemos todos los días en lo que estamos en unidades de patología cervical. Muy bien. Estamos todos claritos en esto. A ver, voy a sacar. A ver, como el único que habla eres tú, José Leonardo, entonces dime, ¿estás clarito? Oye, sí, qué tema aquí con mi gente, de que algunos no tienen micrófono y no quieren hablar. No, ya, de verdad que estoy bien contento con las explicaciones porque las están dando de una manera tan clara y tan ejemplificante que es muy fácil diagramarla. Lo único que definitivamente yo pienso que es la primera sesión, el romper el hielo, vamos a ver cómo son los profesores, si les molestan las preguntas, y ya será para la próxima que vamos a estar más hablantines. O sea, ellos están en fase latente. ¿Ah? Exacto. Eso es lo que yo pienso. Ya entraron, están en fase latente. Están en el episoma. Si están como episoma, todavía no se deciden si se quedan allí parqueando, o sea, parquean ahí o van a parquear con otro. Entonces ya para el próximo módulo nos damos cuenta si quieren parquear o no quieren parquear con otro. No, doctora, es importante reconocer que están aquí todavía. Claro. Ajá. Esto es importante, significa que sí les está interesando el tema y que probablemente tengan preguntas, las pueden hacer vía por el chat. Internet, que ustedes quieran, con gusto las podemos resolver. Exacto, por chat, si son miedo de histriónico, no le gustan los micrófonos, por chat. Ajá, sí. Muy bien. Entonces, con esto terminamos las preguntas, terminamos de resolver el vocabulario. Teniendo claro los conceptos de lo que es el virus de papiloma humano, entonces ahora sí vamos a poder hablar en todas las otras fases de lo que es. Porque si no tenemos claro de qué estamos hablando, es por gusto. O sea, nos vamos a quedar en el comienzo y usted va a llegar al módulo 8 y no captamos nada. Estoy más enredada al final que al principio. Entonces, es la idea. Esto ustedes lo pueden volver a oír, lo pueden volver a oír para ver si no entendí bien, si no capté bien, si no fui. Si ustedes sienten que no somos lo suficientemente claros, hablen, díganos. Una cuestión importante, el doctor, para que ustedes sepan, el doctor Alfredo Beitia y yo, como le dijo el doctor,
formamos parte de una organización internacional, del Comité de Ayuda Humanitaria de la Asociación Americana de Colposcopía y Patología Cervical, con los gringos. Y nosotros nos dedicamos a hacer esto en toda Latinoamérica. O sea, hacer esto, cuando hacíamos los cursos presenciales, pues son cursos presenciales de una semana de 8 de la mañana a 10 de la noche, formando colposcopistas y formando personas que se dediquen a patología de tracto genital inferior. Así que eso es para decirle que nosotros estamos acostumbrados a trabajar en esto, nos encanta, tratamos de buscar la mejor forma para poder hacer que las personas capten. Si tuviéramos presenciales y se les lleva la mano, si hay que dárselos con cuchara, se lo damos con cuchara. O sea, la idea es que todos salgamos claros de lo que es en esto, ¿sí? Entonces, ahora ya que terminamos las preguntas, el cuestionario, el vocabulario, entonces vamos a pasar a las preguntas. ¿Tienen las preguntas ahí, Alfredo? Yo las estoy viendo en la otra computadora. Si quieren la sigo acá. ¿Ya la puedes mostrar? No, yo no las puedo mostrar porque yo estoy trabajando, no estoy trabajando con esta computadora, sino que estoy trabajando con otra al frente. Viendo lo que es la pregunta, pero yo se las puedo leer. Pero si las ponen sería mejor para poderlas poner allí. La primera pregunta que teníamos es, ¿qué es más importante para el cáncer cervical? Ya voy. Ajá. Ya voy. A ver, ¿la ve ahí? Ahora sí. Ajá. Muy bien. Entonces, vamos a ver, Alfredo, resuelve la pregunta. A ver, ¿qué es más importante para el cáncer cervical? Dice ahí, la primera, seleccione una. Infección por el virus papiloma humano. ¿Es importante? Sí. Persistencia, ya definimos persistencia. Progresión, definimos progresión. Invasión, no lo hemos definido, pero imagino que ya sabes, después hablaremos de eso. Y todas las anteriores. Entonces, a ver, ¿quién se anima a decirnos entre el público? ¿Quién se anima a decirnos cuál es la respuesta? Todas las anteriores. Exactamente, todas las anteriores. Muy bien, Carmen. Muy bien. Entonces, la respuesta es E. La siguiente. La transmisión sexual de la infección por el virus papiloma humano principalmente se hace por vomites como la ropa, fluidos corporales en relaciones sexuales con penetración, abrasiones y rupturas de la piel y membranas mucosas, ninguna de las anteriores. ¿Quién se anima? Abrasiones y rupturas de la piel y membranas mucosas. Exactamente. Entonces, bien claro. Después hablaremos, cuando hablemos de otra cosa de papiloma, hablaremos acerca de lo que son los fomites, entonces, y de los fluidos, pero definitivamente para que se ocurra la infección se necesita que haya una ruptura en la piel o en la mucosa, o sea, una fisura, una exploración, una ruptura, o sea, que haya continuidad del tejido para que pueda afectar. Tenemos la tercera. La regresión espontánea de la infección por el virus papiloma humano generalmente ocurre dentro de 5 a 10 años, 6 meses, 1 a 3 años. La D. No hay regresión para la mayoría de las mujeres de 1 a 3 años. ¿Cuál es? ¿Vieron? Sí, ya ellos lo están diciendo. La D. La D, muy bien, ajá. Y recuerden que eso se lo dije hace un ratito, que generalmente de 1 a 3 años después de adquirida la inoculación del virus, el sistema de contención del huésped hace que podamos eliminar el virus, que es diferente cuando se adquiere la infección en el segundo aire. O sea, que eso de tú encontrarte un novio o una novia cuando tienes 40, 45 años está duro. Sí. Ojo con eso. Ajá. Lo importante es que comprendan el concepto de regresión.
Eso es importante, ya lo están comprendiendo. ¿Cuál es la siguiente afirmación de las siguientes afirmaciones acerca de la carcinogénesis del virus papiloma humano es cierto? A. Todos los pacientes con infección de virus papiloma humano pueden progresar a precáncer y cáncer. B. Las mujeres jóvenes con infección de virus papiloma humano están en alto riesgo de desarrollar cáncer. C. La persistencia de la infección por el virus papiloma humano se ve en mujeres de mayor edad. D. El cáncer cervical no se considera una infección de transmisión sexual. Muy bien, ¿quién responde? Nadie. Vamos a ver, una por una. A ver, y me dicen si sí o si no. Todos los pacientes con infección por virus de VPH pueden progresar. Alfredo, tu pantallita esa de cuadrito no me deja ver. Pueden progresar a precáncer y cáncer. ¿Es cierto? Todos los pacientes con infección por virus de papiloma humano pueden progresar a precáncer y cáncer. No. No, ¿por qué? Porque recuerden que nosotros aquí, yo no lo estoy poniendo aquí me faltó una palabrita que decía VPH genital. ¿Sí? Yo le estoy poniendo todos los pacientes con infección por virus de papiloma humano. O sea, en otras partes pueden progresar, pero no todos pueden progresar a ese precáncer y cáncer. Hay algunos que definitivamente no progresan. La segunda, las mujeres jóvenes con infección por virus de papiloma humano están en alto riesgo de desarrollar cáncer. ¿Quién responde eso? ¿Sí o no? Por ahí alguien levantó la manito, ¿eh? Sí, ¿quién? A ver. Malviar, dice. Ajá. Recuerden que les dijimos que entre más joven es una persona, mejor sistema inmunológico tiene. Entonces, en esto, que las mujeres jóvenes con infección de virus de papiloma humano son las que menos riesgo tienen de desarrollar un cáncer como tal, menos riesgo tienen de progresión. La tercera dice, la persistencia de la infección por VPH se ve en mujeres de mayor edad. Sí, es lo que les acabo de decir. Entre más edad tiene una persona, el sistema inmunológico es más débil, está más gastado, de manera que es más probable que pueda desarrollar un virus persistente, sobre todo si es un virus de alto riesgo, y pueda desarrollar un cáncer. El cáncer cervical no se considera una infección de transmisión sexual. Eso fue lo primero que le dije cuando comenzamos esta charla, que el cáncer cervical en estos momentos se considera una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, la respuesta ahí es que la persistencia de la infección por el virus papiloma humano se ve en mujeres de mayor edad. Los serotipos de alto riesgo de virus papiloma humano, menos que lo verdadero. Serotipos de virus papiloma humano 16, 18, 31, 33, 45. Ninguno es correcto. Serotipo de virus papiloma 16, 18 solamente. O serotipo 16, 11, 16, 18 y 42. La opción A. La opción A, excelente. 18, 31, 33, 45. Son virus de papiloma humano. No hemos hablado ahorita de cuáles son de más alto riesgo, menos riesgo. El 16, 18, 31 y 33 son de un riesgo alto, los otros son de riesgo intermedio alto, pero eso lo veremos después. ¿Vieron qué fácil? Alfredo, te estás